Ok, ahora sí estamos grabando. Me parece que sí. Aquí. Hola muchachos, bienvenidos. Vamos a tener nuestra primera conversación respecto a un documental, esta vez a la luz de la exposición de Bill Nichols acerca de la representación de la realidad en un documental. Se nos fue asignado cierto número de páginas para estudiar, pero vamos a dirigir este debate más que todo por voz, por dos condiciones. Una, que uno de los participantes no presente errores en la cámara, y la otra, como conocemos, para tener una mejor conexión a Internet. Entonces, a partir de ahora, les voy a pedir que cada vez que vayamos a hacer una intervención, si es posible, levantemos la mano en la plataforma y digamos nuestro nombre y apellido al inicio de la intervención. De todas maneras, en el video va a aparecer iluminada en verde cuando una persona esté hablando, o va a aparecer su foto de perfil, mejor dicho, en el video final. Entonces nos podemos sentir libres de interactuar de ahora en adelante. Yo voy a apagar mi cámara y va a quedar mi audio abierto. Yo voy a servirles como su moderador esta noche. Okay. Perfecto. Saben que lo primero que yo observaba al inicio del capítulo que estaba leyendo era la comparación que hace entre un documental y el cine de ficción, que se quiere tratar como algo distinto, pero muy parecido. Y una de las comparaciones interesantes que hacía era que son tan diferentes como las frutas y las verduras. Sabemos que manejan similitudes, por ejemplo, el documental y el cine de ficción utilizan ambos los recursos de la narrativa, las imágenes, para poder ilustrar algo que en el pasado la humanidad no tenía. Resultaba antes como bastante complicado representar, bueno, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, imaginémonos en los años, en el siglo XVII, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo hago para que generaciones futuras se enteren de lo que está pasando? Tengo que escribir con lujo de detalles, crear imágenes. Y estaba sometido al estilo del autor y lo que el autor conociera. Actualmente tenemos tantas herramientas para documentar que resulta bastante más sencillo, pero aún así, como se hace fácil documentar algo en imágenes, también se hace fácil manipularlo. Por ejemplo, utilizar eh, escenas que no son reales o que no pertenecen al momento que queremos o al objetivo que queremos alcanzar. Entonces hay que tener cuidado con eso, que el documental que estemos haciendo como creadores no se convierta en algo de ficción, solamente por hacerlo más emocionante. Correcto. Y Ok. me parece muy interesante lo que dices, porque en el texto también yo me centré más que todo en lo que él habla sobre la producción como tal del documental. Y él afirma que el documental en sí es muy importante, ya que las personas que lo están viendo, en su mayoría siempre, o la mayoría de las veces, siempre van a creer que lo que está narrando en la película siempre va a ser real. Es decir, ellos siempre van a creer, o la su mayoría de las veces van a creer que lo que está pasando, lo que están diciendo y lo que están viendo siempre va a ser real. Y esto se puede tomar a segundas interpretaciones dependiendo del documentalista, de qué es lo que él quiera transmitir. Por ejemplo, tú me dabas un ejemplo antes de comenzar la videoconferencia que me pareció muy interesante, que fue el documental de una persona, que tenga ideales comunistas, con una persona que no tenga ideales y vea el documental, él va a creer que el comunismo es lo máximo. O sea, es una cuestión de interpretaciones y me parece muy interesante y muy acertado tu punto. Sí, bueno, y Laura, decías algo al final de terminar la intervención, y es que habla sobre la ficción. Y realmente las modalidades
documental, pues era como una forma de terminar con la ficción, o sea, ya estaban exhaustos de tanta ficción. Entonces, entre las modalidades que comenzaron a crear, principalmente está el expositivo, en donde iban directo al espectador. O sea, era como que buscaban la causa y el efecto de las cosas. Era como además buscar algo lógico a través de imágenes, de puede ser teorías o de conceptos que las personas mismas creaban. Entonces, estas modalidades sirven, es más que todo para dar credibilidad, es para crear como la impresión de la realidad, es como cambiar la historia de una forma distinta y no de la ficción, pues como lo era antes con otros autores, pues. Entonces, pero no está nada más está también la de observación, que bueno, ya no querían tanto como causa y efecto, sino que querían algo como más que pudieran como grabar a la gente cuando no se dirigía a la cámara. Es como más que todo grabar a los que están produciendo algún acto sin pues, querían más la observación. Y bueno, están esas dos, pero luego surge la interactiva porque ya el creador quería como que estar dentro de lo que estaba creando. Entonces, esto es como que más contacto con los individuos. Comenzaron como a estar dentro de la historia que estaban narrando. Entonces, ahí interactúan con las personas interactúan con el realizador, se cansaron de los límites que podían haber, perdón. Entonces, ahí interactúan con todas las otras modalidades. Además, por último tenemos la reflexiva. Esta es como para causar más en cuanto a lo poético, pudiese decirse de esa forma. Y trata más la persuasión con la voz, para crear que el mundo histórico pudiese causar efecto. Eso me hace pensar en algo. Cuando realmente, por ejemplo, quienes empezaron a hacer documentales, cuando se daban cuenta, mira, esto es algo importante, empecemos a documentarlo. Por lo menos ahorita nosotros nos tenemos que dar cuenta que estamos en un momento en la historia de la humanidad que merece ser documentado. Y entre las que tú mencionabas, las formas de realizar un documental, esa forma interactiva parece lo más natural para hacer, ¿no? Tal como nosotros estamos viviendo una experiencia, estamos siendo usuarios de una plataforma, somos estudiantes universitarios, queremos adaptarnos a migrar de forma presencial a forma digital para estudiar, pero añadido a esos factores de, bueno, la migración a la plataforma digital está en que vivimos en un país que no tiene estabilidad ni siquiera en el sistema eléctrico, especialmente en nuestra región. Entonces, eso creo que es digno de ser documentado en esta época. Y ser nosotros realizadores de ese proceso va a ser algo muy interesante. Correcto. Sí, además de lo interactivo, porque no sé si ustedes están por la rama del periodismo, pues yo ya estoy en esa rama, pues de cuando elegimos pues qué materia de dominio cursar, pues a nosotros nos sirve mucho este interactivo porque es como más de reportaje, más de entrevistas y todo eso, entonces es como que realmente enfocado en lo que queremos. Uh-huh. Así mismo lo siento yo. Yo sí, y es algo que probablemente, bueno, que no lo sabemos con certeza, pero es algo que muy pocas veces se ha visto y es muy improbable que vuelva a pasar. O sea, si nosotros como país logramos salir de esta, es muy difícil que volvamos a caer. O sea, es posible, pero como tú dices, es un momento que se debe documentar y que tiene que pasar a nuestros protecedores, perdón, los que nos verán esta información en futuro. O sea, es algo de verdad que amerita documentar y ser visto, y ser analizado, y ser estudiado en el futuro. Sí, es interactivo, o sea, en la era en la que estamos ahorita la gente necesita que haya mucha interacción en lo que están viendo para poder ser atraídos. Con las positivas, pues tal vez se aburren un
es buena, pero bueno, por lo menos nosotros los tres estamos de acuerdo con la interactiva y pues así podría ser mayor el efecto que se pudiese causar. Estamos definitivamente escribiendo historia. Imagínense, yo me pongo en los zapatos de un estudiante dentro de 30 años, donde probablemente, o sea, probablemente no, seguramente la forma de estudiar va a ser completamente diferente. Y dirá, ¿cómo sería la gente en el 2020? ¿Cómo estarían estudiando? Y nosotros ofrecemos la perspectiva que tenemos desde nuestra ideología. De repente, en el futuro compararán nuestra investigación, nuestra documental, con el documental de estudiantes de México, estudiantes de Perú, estudiantes de China, estudiantes de Rusia, y eso va a permitir generar una visión más amplia, que es lo que debe ir ocurriendo, ¿no? Antes las personas no sabían que existían siquiera varios continentes. Actualmente podemos estar conectados con alguien de cualquier parte del mundo en una llamada, con un solo dispositivo. Entonces, como se va ampliando la visión, asimismo nosotros como periodistas debemos formar parte de ese proceso. También hay un punto interesante que podría entrar en un posible documental sobre todo lo que está pasando, y es la perspectiva que se tenía desde hace unos, digamos, 10 años atrás sobre el 2020. O sea, a nivel general, o sea, por países. No sé ustedes, pero yo de pequeño imaginaba el 2020 como lo máximo, lo que, o sea, tenía una expectativa muy alta del 2020. Y eso se podría tomar por país, porque imagínense, una persona de un país primermundista en el 2020 imaginaba también que sería lo máximo. Y bueno, nosotros nos tocó vivir pues totalmente lo contrario. Y es algo que también se podría analizar, la perspectiva que se tenía 10 años atrás sobre el nuevo siglo, la nueva década, perdón. Me parece, nunca lo había contemplado de esa forma. Y me hiciste recordar, este ejemplo parece un tanto vago, pero es que me parece de cultura general. No sé si ustedes alguna vez han visto Los Simpsons, de un episodio en el que hay alguien haciendo un documental acerca de la vida de los personajes. Entonces él cada 5 o 10 años, algo así, se pone en contacto con los personajes y ve qué está sucediendo con su vida. Entonces va documentando cómo pasaron de ser niños súper soñadores, unos soñaban con ser científicos, otros con ser periodistas, otros con ser estrellas de rock, y ver realmente en lo que se convirtieron. Entonces yo siento que tu idea es más o menos así. Exacto, Ojalá sí. pudiéramos regresar al 2010 y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo irá a ser el 2020? Yo ahorita no recuerdo cómo esperaba que fuera. Bueno, pero De repente, quizá ustedes sí se acuerden y se puede usar un testimonio al principio, ¿no? Bueno, yo esperaba esto, ahora vamos a ver qué es lo que estoy obteniendo. es muy interesante. Sí, muy bueno. Y con esta temática, con lo del documental interactivo, va a crear Y ahorita es bastante común. Lo que pasa es que ahorita las cosas son muy efímeras. El efecto que tiene el documental es, de hecho, la permanencia, es escribir historia. Y bueno, desde la perspectiva del realizador, pero eso junto con otras perspectivas ya se amplía, genera como una visión más completa. sí. El cine interactivo, perdón, el cine documental también podemos catalogarlo tan importante porque en el mismo libro, en el mismo texto que leímos, aparece como Bill Nichols demuestra cómo en los años en que empezó el cine documental como tal, como en sus inicios, las primeras películas que salían ni siquiera llegaban a la sala de cine como tal. Esas películas, por ejemplo, una de las primeras que se rodó, que era Nanook, el Esquimal, y una, bueno, ya más reciente, pero que aquí también él habla sobre ella, que es la Delgada Línea Azul, eran rodadas en sitios totalmente diferentes a una sala de cine, puede ser una galería de arte o una sala de representantes, pero lo interesante aquí era que aún así, siendo sitios totalmente diferentes y raros
para ver una proyección cinematográfica, las salas duplicaban la audiencia de una película de cine normal. Y aquí podemos observar algo. Quizás es muy diferente el público que ve una película documental a la que ve una película, cualquier película de ficción o de lo que sea. Quizás este público, el que atrae las películas de documental, es un público más culto que quiere precisamente ser informado o informarse sobre un tema o algo en específico de lo que habla la película. Bueno, desde mi experiencia, así ha sido. Nadie dice, estoy haciendo nada, voy a ver un documental sobre un tema que nunca he escuchado en mi vida. Generalmente tienes que estar interesado en ese proceso antes de ver un documental al respecto. En cambio, el entretenimiento te va a cautivar o los efectos, o las imágenes bonitas, o los chistes de la película, por ejemplo. La historia te puede llamar, pero si no necesitas estar en contexto. En cambio, para apreciar el cine documental, sí. Me parece muy, muy interesante ese dato. Sí, sí se tiene una ideología certera, por así decirlo, pues te atrae más, mucho más, porque si tú tienes una ideología y de repente te aparece un link de un documental con la misma ideología que tú tienes, entonces eso es más atractivo, pues. Uh-huh. Ciertamente. Para la persona de la misma ideología, por supuesto. Bueno, de repente para los de la contraria, para aprender cómo es la visión opuesta. También. Hay cabida para muchas cosas. Pero yo creo que quedó bastante bien definido cómo está expuesto el tema del documental en el contenido que revisamos. Y de verdad que yo estoy enamorada de la idea de hacer un documental interactivo desde nuestra perspectiva como estudiantes. Siento que lo vamos a apreciar muchísimo en unos cuantos años. Y nosotros ya tenemos como tenemos una idea ya base, pues, bueno, yo creo que nos quedaría bastante bien, la verdad. Sí, Bueno, muchachos, y bueno, entonces estamos enamorados de la interactiva. sí. Bueno, esa sería nuestra elección. Uh-huh. Bueno, creo que quedamos bien definidos. Y bueno, por Sí. ahora el debate cierra en que entendemos lo que es el cine documental, cómo contrasta con el cine de ficción, qué papel tienen los realizadores en el proceso y que Sí, nosotros como realizadores elegiríamos hacer un documental interactivo. correcto. Perfecto. Interesante debate. Sí, muy ameno y muy, muy concreto, la verdad. preciso. Bueno, chicos, gracias por participar del debate. Terminamos con esto, nos despedimos. Sí, tenemos que despedirnos porque tenemos tiempo limitado en las salas de Zoom. Ok, bueno, perfecto. Bueno, yo fui o soy Danerly Soto. Yo soy Laura Chávez. Y mi nombre es Andrés Yaguas. Y somos el grupo número 4. Bueno, muchachos, hasta luego. Andrés, cuando quieras puedes dejar de grabar.